Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de formación de la Escuela de Padres organizada por la Asociación de Padres del Colegio CEU San Pablo San Chinarro. Y en esta ocasión, ¿no? Ya previo a las vacaciones de Navidad, tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Eva Millet, que es, bueno, yo aquí tengo que meter un poco el corazón, ¿no? Porque es una gran amiga mía con la que he podido compartir un par de artículos del periódico de La Vanguardia con el que colabora habitualmente Eva. Y también hace un par de años pues tuvimos la suerte bueno, tuve yo la suerte, por decirlo así, de poder entrevistarla en Aprendamos Juntos del BBV. ¿Te acuerdas, Eva? Que estuvimos Hombre, en ese plató, ¿no? Donde pudimos también compartir un rato. Y fundamentalmente, pues me he empeñado yo, ¿no? Y se lo dije a la PAC que quería que estuviese Eva. Llevaba ya el año pasado pendiente de que pudiese estar con nosotros, porque desde que conocí a Eva, pues me pareció, aparte de una persona excepcional, tiene un libro, ¿no? Que es en el que creo que basará un poco la exposición que nos va a hacer hoy, que se llama hiperpaternidad, ¿no? Hiperpadres, que es un concepto pues bastante novedoso que no sé si decir que es políticamente incorrecto o no, pero creo que a mí personalmente cuando he leído los fragmentos del libro que he leído, pues me ha gustado especialmente porque creo que está muy bien anclado un poco en la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Un momento en el que quizá, pues por las circunstancias que nos aboga, ¿no? La sociedad y más en concreto después de toda esta situación de emergencia sanitaria, pues parece como que divinizamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a los alumnos, a los hijos. Y Eva, pues en varias ocasiones, ¿no? En muchas ponencias que ha hecho y con este libro, ¿no? Que tiene muchos, ¿no? Pero en concreto este, pues al final creo que nos puede dar una lección, ¿no? Una lección siempre desde el cariño, como habla Eva, pero un poquito para que reflexionemos como padres, como docentes, de cuál es la figura real, ¿no? Que tenemos primero como profesores nosotros desde el colegio y también ustedes pues como familias, ¿no? Y sin más, le doy la palabra a Eva. Una vez que acabe su exposición, como hemos hecho últimamente en las últimas sesiones virtuales que hemos tenido, tendremos también un turno de ruegos y preguntas. Lo pueden hacer por el chat directamente. Iremos moderando esas preguntas. Así que sin más, Eva, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Barcelona. Y nada, adelante. bueno, buenas tardes. Estoy encantada de verte, Carlos, aunque sea de esta manera tan extraña que nos hemos acostumbrado, que no estamos acostumbrando todos a comunicarnos. Quería dar las gracias a la AMPA de la Escuela CEU San Pablo San Chinarro y, por supuesto, a Carlos Ortiz, con el que pues tengo una relación profesional y también personal. Y sobre todo, daros las gracias a todos los que estáis ahí escuchando esta charla sobre la hiperpaternidad. La hiperpaternidad es un estilo de crianza en el que yo me he especializado porque tengo 2 libros sobre el tema. Y bueno, es una tipología de padres y madres, estoy hablando en el sentido inclusivo de la palabra padres y madres, de la que cada vez se habla más en nuestra sociedad. Eh, es también un estilo de crianza típico de las clases medias y altas, porque si criar hijos normales, mainstream, que digo yo, ya es un esfuerzo económico, físico y de recursos importantes, pues criar hiperhijos es un esfuerzo aún más intenso, ¿no? De hecho, también una característica curiosa de este estilo de crianza es que en la hiperpaternidad el hijo casi es visto como un producto, es incluso un signo de estatus. Hoy en día, quizás esto, gracias a la pandemia, va a cambiar, pero bueno, ya lo veremos. Hoy en día tenemos que tener unas vidas casi perfectas, ¿no? Tenemos que tener la casa perfecta, las vacaciones perfectas, el coche perfecto, los hijos perfectos, y estos hijos son un signo de estatus. Lo que hace mi hijo, lo que estudia, las notas que saca, los goles que mete, las piruetas que hace en la clase de ballet, en cierta manera es un reflejo de uno mismo.
La hiperpaternidad es un modelo importado de los Estados Unidos que sigue siendo la primera potencia del mundo y desde nos siguen viniendo casi todas nuestros tics culturales y nuestras dinámicas sociales, ¿no? Allí ya se ha escrito mucho de este tema. Y de hecho yo me empecé a interesar en el mismo como periodista. Yo leo mucho la prensa anglosajona y empecé a leer artículos sobre el hyperparenting, overparenting o helicopter parenting. Depende de cómo se explique, ¿no? Yo también me convertí en madre y empecé a ver unas cosas un poco extrañas en mi entorno. Mis hijos ahora ya son adolescentes, pero cuando eran pequeños, bueno, veía cosas que pensaba, ¿qué está pasando, no? Pero también ya fue un poco como el remate de por qué me he especializado en este tema. Resulta que tengo una persona muy cercana a mí que aquí en Barcelona trabaja en una universidad donde antes de la pandemia venían muchos estudiantes americanos a hacer una especie de Erasmus en la ciudad. Y a mí me sorprendía mucho las historias que me contaban sobre la falta de autonomía de estos jóvenes, que en teoría eran unos jóvenes sobradamente preparados, que venían de las mejores universidades de los Estados Unidos, ¿no? Pero necesitaban siempre la asistencia de adultos para hacer las mínimas cosas. Hay muchas anécdotas, pero a mí hay una que es la que más me llamó la atención y es la de una estudiante que se quedó encerrada en el ascensor del centro y en vez de picar el botón de alarma, como hemos hecho todos en alguna ocasión, si nos hemos quedado encerrados en un ascensor, lo que hizo fue sacar el móvil, llamar a su madre a Florida y decirle lo que le pasaba. Entonces la madre, espantada, avisó a la sede de la universidad en Chicago, Chicago alertó a Barcelona y Barcelona le abrió la puerta del ascensor. Bueno, yo tenía todo este background, mi experiencia, mis lecturas y estas historias de estos chicos, de estos hiperniños en Barcelona, y escribí un artículo en un suplemento de La Vanguardia que se titulaba Debemos dejarlos en paz, en el que me preguntaba si a los hijos no los deberíamos dejar un poquito más tranquilos, estar un poco menos encima de ellos, ¿no? Este artículo tuvo tanto éxito que decidí escribir mi primer libro, Hiperpaternidad del modelo mueble al modelo altar. Y tengo que decir que, pandemia aparte, desde que publiqué este libro no he parado y me llaman de muchas escuelas de toda España porque es un tema que preocupa tanto a padres como a equipos docentes. Bueno, una vez os he explicado por qué estoy aquí, os cuento un poquito cuáles son las características de la hiperpaternidad. Tiene muchas derivadas, pero hay unas características claras. Y la primera de todas es que la hiperpaternidad coloca a los hijos en un altar doméstico. Es una crianza basada en una atención excesiva a los hijos. Ojo que yo nunca digo que a los hijos no los hemos de atender. Lo que yo estoy intentando deciros es que en estos momentos hay una serie de tendencias sociales que nos están impulsando a atender demasiado a los hijos, a estar demasiado encima de ellos. De hecho, hemos pasado un poco, lo que os cuento en el subtítulo de mi libro, de un modelo mueble, esos niños que se los trataba un poquito como unos muebles de vez en cuando, yo misma durante mi infancia, pues hemos pasado del modelo mueble al modelo altar. Existe un verdadero culto a la descendencia. Otra característica clara de este modelo es la resolución sistemática y la anticipación de los problemas de nuestros hijos. Se nos ha dicho que para ser mejores padres tenemos no solo que resolver cualquier pequeño problema que tengan los niños, sino incluso anticiparnos a esos problemas que pueden tener, ¿no? Un poco como los mayordomos de las series inglesas que se anticipan a que el señor quiere tomar el té y leer el Times, pues nosotros ya nos estamos anticipando a lo que les puede pasar a nuestros hijos. Hay un ejemplo muy claro en esta dinámica que son los deberes. Hoy en día se ha normalizado que muchos padres y madres hagan los deberes con los hijos. Incluso los hay que están haciendo los deberes por los hijos. Yo sé que de los que me estáis escuchando, ninguno de vosotros lo hace, ¿no? Pero bueno, esto está pasando. ¿Y qué pasa? Se hace con la mejor de las intenciones para ayudar a los niños que van tan liados,
pero nosotros al sistemáticamente hacer los deberes por ellos o con ellos, lo que les estamos diciendo es que sin nosotros no pueden hacer una de sus primeras obligaciones en la vida, que son sus deberes. Además, es una práctica que es contraproducente porque está demostrado que los alumnos que hacen los deberes con ayuda de sus padres sacan mejor notas que los alumnos que son autónomos y los pueden resolver por ellos mismos. Tercera característica, la sobreprotección. Los niños hoy viven casi envueltos en una burbuja con esos miedos de padres y madres de que se caigan, que se hagan daño, que se resfríen. Bueno, una sobreprotección muy exagerada que también es muy contagiosa. No solo eso, también hay una justificación a ultranza. Hoy en día los niños no hacen nada mal. Se han convertido en una especie de seres intocables a los cuales nadie puede tocar ni incluso, no digo criticar, pero sí señalar de vez en cuando, ¿no? Hay muchas frases para justificar a los hijos, algunas de ellas las tenéis aquí en esta pantalla que os estoy compartiendo, pero a mí hay una que me llama muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención la primera vez que la escuché y es esta. El niño es insoportable, da patadas, pega al amigo, escupe, bueno, es un niño mimadísimo, horroroso, ¿no? Entonces el padre y la madre se te quedan mirando y te dicen, no, mira, es que mi hijo tiene una baja tolerancia a la frustración. Como si la baja tolerancia a frustración fuera una enfermedad crónica e incurable frente a la cual no se puede hacer nada, ¿no? Como veremos, la baja tolerancia a la frustración se entrena y es interesante que la entrenemos. Pero bueno, es una de esas frases que cada vez se dicen más, como si de hecho fuera una condición médica de los niños. Precocidad e hiperocupación. Esta es otra también característica clarísima. Hoy en día, esto también afortunadamente va a cambiar con la pandemia, pero estaba pasando, los niños cada vez estaban haciendo o están haciendo más cosas y cada vez más rápido. Esta precocidad a la que estamos sometiendo a nuestros hijos tiene muchísimo que ver con una serie de neuromitos educativos que a los padres nos ponen muy nerviosos porque nos hacen creer que si no los ponemos a estudiar chino, inglés, fútbol, taekwondo, piano, ajedrez, antes de los 3 años, por ejemplo, suele ser de 0 a 3 o de 0 a 6, nuestros hijos no van a llegar a ser nada en la vida, ¿no? Esta idea que hay unos genios en potencia y que les hemos de sacar todo lo antes posible. A ver, es verdad que el cerebro tiene un desarrollo interesantísimo a unas primeras edades, pero no significa que los niños dejen de aprender, incluso que no aprendan mejor cuando son más mayores, ¿no? Y de hecho muchas veces esta precocidad lo que está haciendo es que nos encontremos niños muy quemados cuando ya son muy pequeños porque han hecho tantas cosas que ya están un poquito hartos de aprender. Esta precocidad, esta hiperocupación, que también se debe a una oferta increíble que existe en el mercado para hacer de nuestros hijos lo que queramos, está derivando también en niños y niñas que no tienen tiempo para aburrirse, lo que es un ejercicio muy sano de vez en cuando, porque muchas veces del aburrimiento surge la ansiada creatividad, a veces no sabes qué hacer, estás aburrido, pues tú mismo buscas unas maneras para sacarte de ese aburrimiento, ¿no? O sea, aprendes a ser más creativo y a tolerar la frustración. No solo eso, sino que esta falta de aburrimiento también se está saltando en que los niños de este siglo, del primer mundo, no tienen tiempo para jugar. En el tercer mundo tenemos niños que trabajan, que no pueden jugar, no pueden tener infancias porque tienen que llevar el dinero a casa, ¿no? Y en el primer mundo nos estamos encontrando con un déficit de juego también comprobado estadísticamente por activa y por pasiva, y un robo, casi diría yo, de lo que es el patrimonio de la infancia y de lo que es un derecho reconocido por la ONU, que es el derecho al juego de nuestros hijos. El problema que existe aquí es que la hiperpaternidad considera que el juego es una pérdida de tiempo en esta especie de carrera de obstáculos en que estábamos convirtiendo las vidas de nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, el juego, señores y señoras, es la mejor extraescolar que pueden hacer nuestros hijos,
porque como dice el neurocientífico Francisco Mora Teruel, el juego es el aprendizaje disfrazado, es la mejor manera de aprender, es la mejor manera de aprender a ser creativo, a ser empático, a ser social, a trabajar en equipo, además de para moverse, para fomentar el pensamiento estratégico y lidiar con la ansiedad, que es una emoción que cada vez encontramos de forma más precoz en nuestros niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre repito en mis charlas, ya sean virtuales, ya sean personales, por favor, dejad que vuestros niños jueguen porque les estáis dando un regalo que cuando seamos más mayores ya no podremos disfrutar. ¿Qué consecuencias tiene este estilo de crianza en el que los niños están muy acelerados y viven en un ambiente de mucha precocidad y estrés? Bueno, pues la primera consecuencia de la hiperpaternidad es el estrés familiar. Yo siempre digo que la hiperpaternidad afecta seriamente el bienestar familiar. De norte a sur, de este a oeste, como podéis ver en estas imágenes que he recogido diferentes diarios de todo el mundo, nos encontramos a padres y madres quemados, padres que no se sienten lo suficientemente buenos, que no creen que les están dando lo suficiente a sus hijos para que se desarrollen plenamente, madres especialmente que no llegan, que se agobian, o sea, la hiperpaternidad afecta seriamente el bienestar familiar, porque si criar hijos normales ya es difícil, crear hiperhijos es realmente extenuante. Otra característica, otra consecuencia de este fenómeno es la baja tolerancia a la frustración que encontramos cada vez que se detecta más entre nuestros niños y nuestros adolescentes. A ver, la frustración es un sentimiento normal y cotidiano. Todos la sentimos. Naces y ya te frustras porque sales de ahí que está súper bien y hace frío y te pones a llorar, ¿no? Pero bueno, poco a poco, a medida que pasan los años, hemos de aprender a gestionarla, porque si no, la vida se nos hace insoportable. Es imposible que no tengas frustraciones en la vida. No podemos proteger tanto a nuestros hijos para que no experimenten ningún tipo de frustración. Además, cuanto más bajo es tu nivel de tolerancia a la frustración, más te frustra todo, ¿no? Y te acabas convirtiendo pues, en un personaje tan poco agradecido como Donald Trump, que como veis no ha aprendido a gestionar su frustración y está, bueno, muy frustrado últimamente porque, bueno, ha perdido, ¿no? De pequeño era monísimo, un rubito con estos ojos azules y me imagino que sus padres pensaban, ¿cómo le vamos a decir que no a este niño tan encantador, ¿no? Bueno, pues de vez en cuando hay que dejar que nuestros hijos se frustren porque es parte de la vida. Les hemos de enseñar a diferenciar entre los deseos y las necesidades y de esa diferencia se establecerá la manera de entender, la manera de aprender a gestionar nuestra frustración. Otra característica. ¿Cómo son estos niños? Yo les he dedicado un segundo libro que se llama Hiperniños y una de las características más interesantes de este estilo de crianza es que tenemos unos niños que por un lado son unos niños con una infladísima noción de ellos mismos, porque siempre se les ha dicho que son el centro del mundo, se les ha hecho todo, se les ha dado todo, todo se ha hecho por ellos. De hecho, en Estados Unidos se habla de la generación L'Oreal, no sé si os acordáis del eslogan de esta firma cosmética, que es porque yo lo valgo. Bueno, pues un poco esta idea de que yo valgo muchísimo, yo estoy aquí para ser el rey del mundo, ¿no? Pero, por otro lado, son niños y niñas y sobre todo adolescentes que a la que tienen que tomar una decisión o gestionar alguna cosa, no pueden, se sienten muy incapaces de lidiar con pequeñas cosas de su día a día porque están acostumbrados no solo a tener razón siempre, sino que han estado tan hiperprotegidos y tan pendientes sus padres han estado tan pendientes de ellos constantemente que se creen que no pueden hacer las cosas por ellos mismos, ¿no? Entonces son muy poco autónomos y también bastante susceptibles a cualquier tipo de crítica. Esta poca autonomía
también ha derivado en, perdón, esta poca autonomía y esta sobreprotección también ha derivado en unos jóvenes, sobre todo en unos adolescentes, con muchos miedos y unas ansiedades bastante precoces e intensas, ¿no? Esta idea, este mantra que yo digo casi de los padres y madres del siglo XXI, que no se traumen, sobre todo que no se traumen, ¿no? Protejámoslo, no les dejemos que experimenten ningún tipo de malestar, está provocando que haya mucha ansiedad entre los jóvenes a equivocarse, a hacer las cosas mal, a fallar, ¿no? O sea, es curioso, yo tengo otro libro dedicado a la ansiedad infantil y adolescente, y es curioso que uno de los miedos más intensos de los jóvenes, una de las ansiedades más fuertes, es el miedo a fallar, a equivocarse, porque como no les hemos dejado equivocarse, cuando empiezan a tener que tomar decisiones por ellos mismos, lo ven como una cosa que casi es insuperable, ¿no? Entonces, bueno, como yo siempre digo, de vez en cuando que se caigan, que se equivoquen, que hagan mal un examen, que no jueguen en ese día en el partido, no pasa nada, porque eso les ayudará a construir una cierta fortaleza ante todos los problemas que les van a llegar en la vida, queramos o no queramos. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? ¿Por qué tenemos familias estresadas, ansiedades precoces y niños con unas agendas que, bueno, yo digo que casi son agendas de ministro, ¿no? Sin tiempo para jugar? Bueno, hay varias también, yo he intentado sintetizarlas en 4 puntos y bueno, el primero es clarísimo, el primero es demográfico. Hoy en día estamos teniendo muy pocos hijos. De hecho, España es uno de los países con menos demografía, menos natalidad del mundo. Estamos entre 1,2 y 1,3 hijos por pareja. También los tenemos más tarde, cuesta más tenerlos. A veces los niños son un verdadero milagro médico. Estamos alucinados de esa criatura que ha nacido. Y ha desaparecido esa familia extensa en la que todos se metían un poco en nuestra educación, esos abuelos que decían, esas tías, esos primos que de vez en cuando te dan una patada. Eso ha desaparecido. Hoy la familia es blindada, nuclear, y el niño, como os comentaba, es el centro absoluto de la misma. También, al haber menos oportunidades matemáticas de que ese niño triunfe, se ponen todas las expectativas en este 1,3, 1,2 de criaturas que tenemos en España en el momento. Otra causa de este fenómeno es que hemos profesionalizado una actividad que era natural, intuitiva, muy normal, que era ser madre o ser padre. Hoy en día, si os fijáis, en Estados Unidos se habla de las madres a tiempo completo, ¿no? Los niños se ven, esta idea que os daba que es como un producto que tenemos que modelar como si fuéramos managers, como si fuéramos directivos de una empresa. Y por ello importamos herramientas de nuestro trabajo a la crianza. Los niños también, por otro lado, hoy en día, por lo menos hasta antes de la pandemia, estaban en una performance constante, que si la actuación de teatro, que si el fútbol, que si el ballet, o sea, siempre están como actuando, dándonos los réditos a toda esta inversión que hemos dado, ¿no? Bueno, de hecho, hoy en día se está hablando ya de gestionar hijos, no de criar o de educar a los hijos. Otro aspecto interesante y otra causa de este fenómeno es la incerteza, la ansiedad que nos crea a los padres y a las madres, esta idea horrorosa de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, ¿no? Yo creo que es una idea que tendríamos que analizar, aunque creo que eso daría para otra charla, ¿no? Porque nuestros hijos tienen muchísimas más ventajas que las que teníamos nosotros cuando éramos pequeños. Para empezar, hoy son mucho más guapos, son mucho más sanos y mucho más altos. Eso es una realidad. También están más protegidos en el buen sentido de la palabra. El bullying, que es una de las cosas que
realmente es una de las amenazas de cualquier infancia, es un tema del que se habla cada vez más en las escuelas. Los niños, afortunadamente, están siendo más escuchados. En cierto modo, hay cosas que no tienen, que teníamos nosotros, pero hay cosas que también viven mejor que nosotros cuando éramos niños, ¿no? Entonces yo creo que también nos tendríamos que quitar un poco esa angustia de que van a vivir peor y de que su vida es peor que la nuestra. También hay un fenómeno interesante aquí que causa la hiperpaternidad y es la competencia entre familias. Yo siempre digo que las familias del colegio son encantadoras, que los cuñados y las cuñadas son encantadores, pero hay mucha competición y cuando tienes hijos, pues a veces se compite con los hijos, ¿no? Entonces tú vas a la reunión de Navidad, cuando se podía ir, bueno, no sé, con allegados o con familiares, y viene tu cuñada y te dice, ay, qué mono el niño, y bueno, ya lo has puesto a estudiar chino, y ya lo has llevado a este colegio, y ya lo vas a llevar aquí, ya te puede, bueno, claro, es que el mío, tú te pones nerviosa porque ves que el de tu cuñada está haciendo cosas que el tuyo no está haciendo, y con esa tendencia que tenemos los seres humanos de ver siempre el césped del vecino más verde que el nuestro, pues nos pensamos que ellos lo van a hacer mejor y nos metemos en esta rueda de clases, refuerzos, experiencias, etcétera, porque pensamos que el niño va a ser mejor o va a estar más feliz, ¿no? Esta rueda también es una de las causas de la hiperpaternidad. Hoy en día estamos en un momento hipercapitalista, con una oferta realmente abrumadora en el mercado para hacer de nuestro hijo lo que queramos, ¿no? No solo a nivel educativo, sino también a nivel de lo que se llaman experiencias mágicas, ¿no? Porque hoy no compramos ni viajamos, sino que vivimos experiencias. Y estas experiencias mágicas existe un mercado muy, muy fuerte para que los niños las vivan, ¿no? Normalmente suelen ser bastante caras y normalmente también no sé si vale la pena irte a Laponia a ver a Papá Noel. Seguramente si te lo llevas al Corte Inglés a tomar y después a tomarte unos churros, el niño estará encantado también, ¿no? Pero bueno, existe esta rueda y nos hace sentir que les tenemos que dar todo a nuestros hijos, porque si no, no seremos buenas madres o buenos padres, ¿no? Yo no sé qué empezó antes, si la oferta o la demanda, esto a mí ya me supera, pero lo que es cierto es que la rueda está ahí, se ha calmado un poco con la pandemia porque no había otro remedio, pero tenemos que estar un poquito atentos a ella. La hiperpaternidad es muy variada. Hay muchos tipos de hiperpadres. A mí, de todas maneras, me gustaría destacar algunos que son muy llamativos y que en cierta manera son caricaturas de este modelo, pero que también nos pueden ayudar a reflexionar un poco si a veces nosotros cruzamos esas líneas, ¿no? El primer tipo de hiperpadre o hipermadre, los géneros son absolutamente intercambiables, son las mamás o los papás helicóptero. Este concepto que cuando yo empecé a hablar al principio de mis charlas, bueno, hacía gracia, resulta que es muy antiguo, de hecho tiene 51 años. La primera vez que se habló de madres helicóptero fue en la consulta de un psicólogo estadounidense especializado en adolescentes, Haim Ginott, que se quedó muy sorprendido cuando su paciente le dijo, mire, doctor, estoy harto de tener a mi madre sobrevolando mi vida como un helicóptero. Entonces el doctor Ginott escribió Helicopter Mother y bueno, las Helicopter Mothers en el siglo XXI siguen a tope y de hecho ahora ya se está hablando de madres y padres drone, porque ahora tenemos el móvil y estas aplicaciones casi de James Bond, que se puede espiar dónde está el niño, qué hace, qué deja de hacer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un modelo clásico, pero que ha evolucionado con el tiempo. Tenemos también los papás apisonadora o mamás apisonadora, que básicamente su idea es, en vez de preparar a mis hijos para el camino, lo que hago es preparar el camino con mis hijos, a mis hijos. Les quito las piedras, le paso la apisonadora y bueno, que los niños circulen sin ningún tipo de problema y sobre todo sin ningún tipo de contratiempo o frustración.
Modelo asistente personal. Este yo creo que nos sentimos todos muy identificados, ejercemos de secretarias, de profesores particulares, de mayordomos, de asistentes, de gestores de grupo de WhatsApp. Básicamente es una especie de, bueno, pues es un mayordomo asistente personal al servicio del niño que, bueno, es incapaz incluso de recoger la ropa que deja en el suelo o de hacerse una cama, ¿no? Yo siempre me gusta insistir en estas charlas lo importante que es que los niños colaboren en las tareas del hogar ya desde que son pequeñitos. Pero bueno, si seguimos este modelo de asistente personal es difícil que lleguen a ellos. Tenemos los padres manager, que hasta ahora era un modelo muy masculino, pero que poco a poco veo que cada vez hay más mamás manager, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque los padres manager, esos padres que creen que son los progenitores de los futuros Cristiano Ronaldos, Messi, Rafa Nadal, etcétera, etcétera, están emponzoñando algo tan bonito como es el deporte escolar, porque gritan, insultan, incluso hay algunos que agreden, le ponen muchísima presión al niño. De hecho, yo conozco a algún adolescente que ha dejado el fútbol porque no puede más ya de su padre y de sus gritos. Entonces, bueno, es un modelo que está muy extendido, que gracias a Dios empieza a ser debatido y cuestionado, y que a mí siempre me interesa sacar en estas conferencias. Y por último, tenemos un modelo que es muy discreto, muy mediterráneo, que yo había visto toda mi vida, pero que no me había dado cuenta que existía hasta que un antropólogo inglés, cuya hija es amiga de mi hija, en un parque aquí en Barcelona me llamó la atención sobre este modelo. Y son esos papás, mamás o abuelos o abuelas que se pasan la tarde en el parque o en el ratito que están los niños en el parque aguantándoles el bocadillo con la confianza de que se lo coman. A ver, es un modelo muy discreto, no estás haciendo daño a nadie, pero realmente si tú por sistema le aguantas el bocadillo a tu hijo, lo que le estás diciendo es que no se puede comer ni el bocadillo solo, ¿no? Yo entiendo que este modelo está azuzado por uno de los dos grandes miedos de las madres latinas, que es el miedo a que muera de hambre por no merendar o el miedo al golpe de aire. Este es otro miedo muy interesante que también daría para otra conferencia, ¿no? Pero bueno, repito, no tiene nada de malo, pero yo creo que hay que darles la oportunidad a nuestros hijos de que coman ellos su bocadillo y que decidan si lo quieren o no. Y si no lo quieren, como me contó una madre en una charla en Galicia, ella lo que hacía era avisar, sacaba el bocadillo, avisaba, y si al tercer grito el niño no venía, se comía ya el bocadillo y ya está. Y al día siguiente os aseguro que el niño vino y se comió el bocadillo y no volvió a pasar. Bueno, todos somos un poco hiperpadres, pero hay grados. Y para saber el nivel de hiperpaternidad de cada uno, mi editorial me encargó un test. Este test tiene 30 preguntas, pero estas son las 5 que puntúan más alto. La primera es esta idea de tener un plan de vida para el niño incluso antes de ser concebido, que es una idea muy americana. La segunda es el hablar en plural, que este es otro fenómeno de ahora, ¿no? O sea, ahora hemos aprobado, hemos suspendido, el profesor nos tiene manía, nos hemos enamorado, o sea, la comunión con el hijo es tal que estamos hablando en plural. La tercera pregunta clave es si les ayuda a hacer los deberes o hace los deberes con ellos por sistema, utilizar la frase de la baja tolerancia a la frustración y discrepar a menudo con los maestros, entrenadores u educadores de sus hijos. Si habéis contestado que sí a las 5 preguntas, tenéis que comprar mi libro. Si no, bueno, pues nada, enhorabuena. Está claro que no queremos criar niños miedosos e hiperestimulados, con ansiedades precoces, niños prepotentes pero también inseguros y blanditos con una baja tolerancia a la frustración. Está claro también que queremos lo mejor para nuestros hijos, porque si no, no estaríais aquí escuchándome esta tarde, cosa que os agradezco mucho, pero a veces lo mejor para nuestros hijos no es darles todo, ni estar constantemente pendientes de ellos, sino
darles un poquito menos, estar un poquito menos pendientes. En definitiva, dejarlos más a su aire. En inglés esta tendencia se llama el underparenting o free range kids, niños un poco más a su aire, ¿no? Yo aquí lo he traducido por la hipopaternidad o la sana desatención, el observar sin intervenir. Ojo que hablo de una sana desatención, pero a lo que me refiero es a que no hay que estar todo el rato obsesionado con el niño, mirando al niño a ver qué hace el niño, si se cae, no se cae, si se no se cae. No, a ver, hay que estar al tanto, pero hay que dejar que el niño resuelva, empiece a resolver por él mismo sus pequeños contratiempos. Y os voy a poner un ejemplo que a mí la primera vez que me lo contaron no me lo podía creer, pero cuando ya me lo contaron varias profesoras de parvulario, pensé que era el ejemplo mejor para ilustrar lo que es el observar sin intervenir o la sana desatención. Tenemos un niño pequeño que empieza el colegio, parvulitos, se pone a correr por el patio y se cae en el patio y se queda quieto en el suelo, inmóvil, cual estatua bíblica de sal. La maestra va corriendo, asustada, pensando que el niño se ha hecho un daño horroroso, y el niño se lo queda mirando como el niño de esta foto cuando va la maestra, y la maestra se da cuenta de que el niño no le pasa nada, simplemente está esperando que venga un adulto a ayudarlo a levantar, porque hasta ese momento ese niño no se ha levantado solo. A ver, es un ejemplo un poco fuerte, pero es muy interesante, porque yo entiendo que cuando un niño se cae, nuestro primer instinto es correr a socorrerlo como si fuéramos Usain Bolt, pero lo que se recomienda es, está el niño en el parque, cae, espérate, aguanta un poquito y seguramente que 9 de cada 10 veces este niño se va a levantar, va a seguir jugando y va a empezar a desarrollar su autonomía, su resiliencia y su tolerancia a la frustración. Los niños son capaces de hacer las cosas que les toca hacer, como levantarse o también, por ejemplo, llevar su mochila. Esta figura del padre o la madre Sherpa también es muy universal, incluso Melania Trump le llevaba la mochila a su hijo y de hecho también es muy celebrada en las charlas, ¿no? Porque sí, ahora lo que pasa es que los vas a buscar y lo primero que hacen es sacarse la mochila y dártela. Es interesante que nuestros hijos lleven ellos su mochila. Si pesa mucho, les sacamos algunos libros, pero que ellos lleven la mochila, porque con este pequeño gesto lo que les estamos diciendo es que ellos pueden, son capaces, estamos entrenando la autonomía y la responsabilidad. Y estos pequeños gestos se pueden aplicar a muchas cosas del día a día, ¿no? Desde que se pueden doblar su ropa, recoger la toalla del baño o, naturalmente, hacer sus deberes. Nuestra labor como padres es estar atentos, observar, pero no intervenir a la mínima de cambio con esta buena fe que al final lo que estamos haciendo es arrebatándoles la adquisición de la autonomía. Otro punto interesante para practicar el underparenting es dejar de preguntarles todo a los hijos, que también es una práctica que está muy, muy de moda últimamente, en los últimos tiempos, y que tiene mucho que ver con esta idea de que todo tiene que ser muy democrático, que esto es un ágora, una asamblea, y que los niños pues tienen los mismos derechos que nosotros. Naturalmente que los niños tienen los mismos derechos que nosotros, pero a los niños no les toca elegir todo lo que pasa en sus vidas, porque en muchas ocasiones los niños no saben lo que les conviene, no saben a qué hora les conviene irse a dormir, ni si se han de poner abrigos, si se han de secar el pelo o qué han de cenar esta noche, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que yo he escuchado, como bueno, esa niña de 3 años que fue a su madre y le dijo, me duele la cabeza, y la madre le dice, ¿qué quieres, un Dalsy? No conviene, no les preguntemos tanto, porque además los ponemos en un brete, no les toca a ellos decidir. Como dice el juez de menores, don Emilio Calatayud, al que tengo el placer de haber entrevistado y que también, bueno, le gusta lo que hago, él me dijo, la familia no ha de ser una dictadura, pero hay una jerarquía. Y en la parte superior están los padres, que son los que ostentan el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Otro aspecto muy interesante de la
de cómo contrarrestar la hiperpaternidad es que tengamos en cuenta que la educación no es solo inflar de conocimientos a nuestros hijos y de experiencias al máximo posible, sino darles unas herramientas para que puedan implementar todo lo aprendido. A estas herramientas se les llama el carácter y de hecho la educación es la suma de los conocimientos más la formación del carácter. ¿Qué es el carácter? Hay una parte innata que viene de genética, pero hay una parte adquirida, ¿no? El esfuerzo se desarrolla, la paciencia también, la valentía, hay niños más valientes o menos valientes, pero la valentía es una cualidad de carácter fundamental que se puede desarrollar y que tenemos que instigar en nuestros hijos, porque vivir con miedo no sirve de nada, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que por muchos conocimientos que tengas, por muchos másters que tengas, si cada vez que vas a una entrevista de trabajo tienes un ataque de ansiedad, no te van a servir de nada, ¿no? Entonces, como me dijo José Antonio Marina, no nos olvidemos en educar el carácter, que es la segunda base de lo que es una buena educación. El afecto. Bueno, yo del afecto hablo muy poquito en mis charlas porque entiendo que los que me vienen a escuchar quieren muchísimo a sus hijos, pero siempre remarco que con el afecto tienen que venir los límites. Yo llevo muchos años escribiendo sobre temas educativos, tengo una sección en el magazine de La Vanguardia ahora sobre parenting y siempre que saco cualquier tema salen los límites. Son el arma más efectiva, la herramienta más efectiva para garantizar una buena crianza. Josefina Aldecoa, que fue una maestra y escritora, fundadora del Colegio Estilo en Madrid, dijo: no hay nada que desconcierte más a un niño que la ausencia de límites, de normas. Y Gregorio Luri, que es uno de mis autores favoritos en temas de educación, escribió: todo hijo de una familia normal e imperfecta tiene derecho a oír la palabra no. No se trata de decirles no todo el día, pero de vez en cuando démosles un no porque los necesitan. Y la confianza, ese sería el tercer pilar de una crianza sana. Nuestros hijos pueden hacer cosas increíbles. De hecho, yo recopilo noticias que me sorprenden relacionadas con la educación o con la infancia y bueno, mirad, aquí tenéis algunas pruebas de que los niños desde muy pequeños son capaces de hacer grandes cosas y tenemos que confiar en que son capaces. Pero no solo que pueden hacer grandes cosas, sino que también pueden hacer pequeñas cosas que nos hacen la vida mucho más agradable, ¿no? Como vestirse solos, organizarse su agenda, resolver los pequeños problemas de sus amigos y también, súper importante, decir las gracias, decir por favor, saludar. Un niño educado, en el sentido tradicional de la palabra, tiene muchísimos puntos ganados en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ellos pueden hacer grandes y pequeñas cosas. Y no solamente pueden, sino que también quieren. Yo suelo acabar esta charla con una carta que se publicó a los pocos meses de publicar yo mi primer libro. Es un chico que se llama Ignacio González, es de Madrid, ya debe ser mayor, me imagino, pero en esta carta publicada en El País, él en cierto modo resumía muy bien lo que yo se os he contado en estos últimos 40 minutos, ¿no? Él cada vez ve esos padres obsesionados con sus hijos, que les cargan la mochila, los llevan a todas partes en coche, les hacen como de mayordomo y a ellos les dice: dejadnos resolver solos nuestros problemas, dejadnos tener responsabilidades y dejadnos equivocarnos para aprender de la vida, porque si no, nunca sabremos valernos por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ese es un poco el mensaje de esta charla. Saber que nuestros hijos no quieren unos padres perfectos, sino unos padres razonablemente buenos y quieren unos padres que los quieran, que les pongas límites, les ayuden a adquirir autonomía, pero que no se la arrebaten, que estén pendientes, pero no que estén hiperpendientes, que les dejen caer, que les dejen fallar, que les dejen aprender a través del error, que es fundamental, ¿no? Y nosotros como padres hemos de ser capaces de superar esa angustia que nos genera, ¿no? Y ahí
ahí es por donde tenemos que ir, con afecto, con límites y con confianza. No solo en ellos, sino también en nosotros mismos, porque lo podemos hacer, si no muy bien, lo podemos hacer razonablemente bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. De nada. No sé si alguno de los que están escuchando quería hacer alguna pregunta. ¿Tenéis el chat habilitado? Sí, mira, tenemos aquí alguna Qué pregunta. pena no poder estar en Madrid con todos ahí. Bueno, en cuanto se pueda estaremos otra Ay, vez. sí, qué ganas. Has citado justo a Gregorio Luri, que el año pasado tuvimos la suerte de estar con él en el colegio. Fue la última sesión que tuvimos con él y muchas de las cosas que nos has dicho, pues también nos las dijo Gregorio y creo que nos ayuda a todos, ¿no? Tanto padres Sí. como también como educadores, ¿no? Como profesores. Gregorio es estupendo. Bueno, es una persona estupenda, además de un sabio. Sí. Yo si tuviese que decirte, Eva, has dicho muchas cosas muy concretas, pero de cara a padres, sobre todo de los alumnos más pequeños del colegio, ¿no? De los alumnos de infantil, donde quizá, ¿no? Pues por eso, por verles más, no sé, desprotegidos, ¿no? Por ser niños más pequeños, ahí este tipo de consejos que nos has dado, ¿tú qué crees que podemos hacer, ¿no? Como padres y también como profesores? Porque, por ejemplo, pues se caen en el patio y enseguida, ¿no? Acudimos como profesores, pero cosas que puedas decirnos, ¿no? De que realmente quizás cómo se educaba un poco antes, ¿no? Y si estuviesen nuestros abuelos aquí, al escucharte, a lo mejor hasta se reían de decir, pero ¿hasta qué punto tenemos que estar escuchando este tipo de cosas, ¿no? Porque hace años, pues no, probablemente la educación de los hijos, ¿no? Y de los alumnos era un poco diferente. No sé si se te ocurre así algo para decirnos. Bueno, un poco el ejemplo del niño que se cae y que no se sabe levantar por él mismo, que yo repito, no me lo creía cuando me lo contaron la primera vez, pero claro, cuando ya has oído varias maestras que te lo explican, es perfecto para ilustrar a dónde nos lleva esta sobreprotección. Si el ser humano empezó a evolucionar cuando se puso de pie y caminó. Entonces, si no dejamos que nuestros hijos sean capaces de caerse y ellos mismos levantarse, que además, fijaros, los niños pequeños, cuando se ponen de pie, el orgullo que sienten, ¿no? Porque han hecho una cosa tan importante, ¿no? Bueno, pues es una manera de empezar a educar la autoestima. Es que la autoestima no se educa diciéndole que el niño es el más mono, el más listo y el más simpático, sino que se crea a través de tus pequeños logros. Y estos son pequeños logros. Un niño que hace sus deberes solo es un logro, es una manera de empezar a ser autónomo. Yo siempre digo que educar es dejar ir. Me acuerdo que uno de mis primeros artículos sobre educación fue sobre el tema de la lactancia extendida. Me llamaba mucho la atención esas madres que daban el pecho tantos meses, incluso años, ¿no? Y me acuerdo una frase de una psicóloga que me dijo, bueno, llegará un momento que ese niño ya no necesitará el pecho y tienes que empezar a dejar ir para que él sea una persona, ¿no? Y también esta educación en el miedo, en el te vas a caer, te vas a enfriar, te vas a sentar mal, eso estás creando niños completamente ansiosos y miedosos. Y en los tiempos que vienen, la valentía, la capacidad de ser resiliente es fundamental. Es una habilidad para la vida que yo creo que va a ser, junto con la empatía, lo más importante que podemos tener, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, que una cosa es querer a tus hijos y una cosa se confunde la afectividad con el exceso de protección y que sobreproteger es desproteger. Y ahí yo siempre rompo una lanza por los maestros, porque vosotros sabéis más que nosotros. Pues a raíz de esto que comentas, aunque hay otra pregunta antes, pero luego te la leo, dice Virginia que cómo gestionar, ¿no? Y creo que viene muy a cuento, cómo gestionar el tema de la hiperprotección en un contexto como el actual del COVID, en el que siempre hay que tener cuidado con tocar cosas, acercarle a la gente, etcétera. Y hace que tengas, ¿no? Como padres y como profesores, que estar mucho más pendientes del niño y acabamos sobreprotegiéndoles, vamos.
Bueno, eh, acabamos agotados los niños, los padres y los profesores. En este caso, sobre todo al principio, cuando se sabía poco del COVID, eh, era lógico que estuviéramos todos recelosos y que protegiéramos, porque teníamos ahí ese virus del que no se sabía nada. Afortunadamente, los niños no lo sufren. Es un porcentaje muy mínimo y contagian muy poco. Y entonces ahí yo creo que tenemos que tener como muy claras unas ciertas cosas, la limpieza de manos, respetar unas distancias, pero también, por ejemplo, un tema que acabo de escribir, que me lo he pasado bomba, es que uno de los aliados de las familias y de los colegios contra el COVID es la ventilación. O sea, tener las clases ventiladas de manera sostenida funciona, bueno, funciona, está comprobado muy bien, ¿no? Entonces, esa idea de que nuestros hijos estén expuestos al golpe de aire, que es ese gran miedo de la madre española, el golpe de aire, pues resulta que es beneficioso. Entonces, bueno, de nuevo, sepamos de qué lo tenemos que proteger y lo hagamos con calma, sin histerias. Yo creo que ahí está la clave. Otra cosa interesante, que toda esta limpieza, todo el uso de mascarillas, sobre todo las manos y la ventilación, está haciendo que este año hayan muchos menos niños enfermos. Me lo dijo el otro día un médico de la Asociación Española de Pediatría, de gripes, catarros, casi no hay. O sea que mira, por ahí ha salido Y bien. no, en el cole lo estamos viviendo, aunque dicen que Sí. también los niños tienen que pasar 100 infecciones para luego crear anticuerpos, ¿no? Para todo lo demás, pero bueno, este año efectivamente está Bueno, así. pero claro, al estar todo más Entonces, ventilado, no están los sí, virus. sí. Porque, bueno, Pues hay otra pregunta de Ruth que dice, entiendo que no hay que imponer actividades, pero sí ofrecer recursos y medios para que los niños puedan alcanzar la excelencia. Eso cuando están maduros. Pero para despertar su curiosidad, ¿sería bueno darles experiencias? sí, pero para despertar la curiosidad tienen que tener tiempo. El problema está muy bien. Yo no estoy en contra de las extraescolares y de que los niños prueben cosas, pero tenemos que adaptarnos a sus ritmos. Lo que no puede ser es que hayan niños de 5 años que tengan todas las tardes ocupadas, haciendo 50 extraescolares. Se han de dosificar. Sé que es muy difícil porque si tú estás en el parque con el niño y juega con la arenita y el otro está haciendo chino o kumon, te sientes que estás perdiendo la carrera y te crea mucha angustia. Pero ese juego con la arenita al niño le va a ir mejor, porque todo tiene un momento. Entonces, las extraescolares se han de hacer de forma dosificada. Entiendo que también son muy importantes para la conciliación familiar, pero si están, ha de ser de la forma más lúdica posible cuando son pequeñitos. Y también, por favor, recordar que tenemos que darles tiempo para jugar, porque para que sean creativos, para que tengan experiencias, esas se consiguen a través del juego. Y yo siempre en las charlas pregunto a los padres, acordaros de momentos buenos de vuestra infancia. Seguramente muchos están relacionados con ese juego libre, con los amigos en el pueblo, en el barrio o en tu casa solo, ¿no? Pero el juego es muy importante. No lo sacrifiquemos por esta formación continuada. Intentemos buscar un equilibrio. Y hay otra madre que pregunta que con un adolescente el tema del móvil es una lucha constante, que si nos recomendarías algo. Bueno, yo tengo dos adolescentes y yo ya está. Es que, a ver, yo creo que ahí nos hemos metido todos en un lío. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas con el móvil. La primera, intentar dárselo lo más tarde posible. La segunda, poner límites, poner límites. Por eso digo que son tan importantes y hay que ponerlos ya desde pequeñitos, porque si tú nunca le has puesto un límite a un hijo y luego le das el móvil y le dices que no quieres que lo use en la mesa, no te va a hacer caso. Y también dar ejemplo. Nosotros también somos unos usuarios de móviles compulsivos. Entonces, si las madres están todo el día con el móvil, el padre todo el día con el móvil, el niño va a estar todo el día con el móvil. Y yo creo que los hijos ven lo que pasa en casa. Entonces, si tú tienes un uso responsable, es muy probable que tu hijo, a un cierto punto,
también lo tenga. Pero bueno, repito, eso es un melón y Ya. yo creo que nos tiene a todos completamente desconcertados. Dicho Y hay esto, el móvil ha ido muy bien, las nuevas tecnologías nos han ido muy bien durante este confinamiento, pero bueno. Hay otra madre que pregunta que con niños o preadolescentes que cuando si no se está encima sentados a su lado estudiarían menos o mucho menos, que cómo ves tú, Eva, este control, ¿no? Si es contraproducente, hay que dejarlos que suspendan o cómo manejar eso. Yo creo que es contraproducente y hay que dejarlos que se caigan, hay que dejarlos que suspendan, porque si no, no aprenderán, porque si no, primero, si tú estás ahí haciéndole el trabajo o supervisando, le estás diciendo, si yo no estoy aquí, tú no puedes hacer tus deberes solos. Entonces ya le estás diciendo que no lo puede hacer. Si le estás ayudando, como yo una vez, hace muchos años que le ayudé a hacer una redacción a mi hijo, que sacó un sobresaliente, claro, le está robando la nota, porque el sobresaliente no es suyo, es tuyo, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejarlos caer. Hay que dejarlos que suspendan. Si tienen problemas de base, tienen problemas muy serios, claro que les puedes ayudar, ponerles un profesor de refuerzo, esto en el colegio te lo dirán, pero por sistema, estar ahí, ayudarles siempre, les estás diciendo que no pueden y llegará un momento que tú tampoco podrás, porque claro, el temario va subiendo y si estudian una carrera que vas a tener que ayudarles también. Y hay otra madre que dice, te lo leo además textual porque me ha hecho mucha gracia, dice, ¿y cómo luchamos contra el instinto natural que nos sale de hiperproteger? ¿Hay técnicas o directamente ansiolíticos? Qué buena. A ver, el instinto de protección es el natural y gracias a él estamos aquí. Porque es verdad que cuando nace tu bebé lo quieres y lo quieres proteger y eres una leona. Pero a medida que los hijos crecen, les tenemos que dejar, repito, tenemos que dejarles ir y siempre con ese observar sin intervenir a la primera de cambio, ¿no? Estar atentos, pero no estar encima. La idea es acompañarlos, no sobrevolar como un dron o estarlos empujando, sino estar a su lado. Y también yo creo que ahora que tengo dos adolescentes, que como buenos adolescentes no quieren saber nada de mí, yo creo que si hubiera sido una madre hiperprotectora, lo hubiera pasado fatal, porque claro, llega un momento que no pueden, es normal, ¿no? Ellos tienen que cortar y hacer su camino, ¿no? Y a veces te lo dicen de una manera muy dura. Entonces, bueno, pues poco a poco, con confianza y ir a su lado, estar ahí, pero no comértelos. Y hay Que otra no te madre cueste. que están todavía haciendo preguntas que también, ¿no? Y en el cole lo vemos, dice esta madre, ¿no? Que está obsesionada, pero bueno, yo creo que no es obsesión, porque además la conozco, ¿no? Y es un amor, y dice con que sus hijas queden con otros amigos, porque salen muy poco. Se considera eso hiperprotección, ¿no? Y yo creo que también, aquí añado yo, ¿no? También el tema del COVID en algunos perfiles de alumno, pues está siendo especialmente costoso, ¿no? Este tema. Pero bueno, en Sí, términos sí. generales, cómo enfocarlo, ¿no? Yo la entiendo y yo estoy con ella y yo hago lo mismo, porque es verdad que el COVID y estos 3 meses de encierro y el hecho de que ellos se relacionan por el móvil, o sea, el móvil es como su otro yo, eso lo tenemos que aceptar, es como una extensión suya, entonces no les hace falta verse en persona. Y yo también insisto yo tengo una hija de 15 y le digo, oye, pero sin estar ahí, pero de vez en cuando darles un toquecillo. Me parece muy bien, me parece muy bien. Porque todo el día en casa, como enclaustrados, como esos niños japoneses, no. Y luego otra última pregunta que creo, ¿no? Más dirigida a partir de quinto y sexto con adolescentes. Da las gracias por la charla, Elena, y luego dice que si debemos seguir a nuestros hijos cuando empiezan en el mundo de las redes sociales. A ver, ese es, es otro melón. Por ejemplo, yo conozco madres que tienen la aplicación del geolocalizador y que saben cuando los niños cuando salían, se levantaban a las 3 de la mañana y miraban dónde estaba el adolescente. Yo no sé
qué buena cosa vas a sacar de ver que tu hijo está en un polígono, en una discoteca, a las 3 de la mañana, no vas a dormir. El tema de las redes sociales, hay gente que dice que sí, que los tienes que espiar, y hay otros que dicen que no. Yo creo que si tú tienes una relación sana con tus hijos, la has construido con una base de confianza, yo creo que no hace falta. También depende de la edad que tengan el móvil, que ahora cada vez es más precoz. Yo creo que va muy en base a tu intuición y a la relación de confianza que tienes con ellos. Yo, por ejemplo, no miro su vida en redes sociales, pero bueno, igual me estoy equivocando. No me gusta ponerme como ejemplo, pero eso es lo que hago yo. Pero si viera que pasan cosas raras, pues igual sí que lo haría. Pero claro, la idea de espiar a los hijos tampoco me gusta. Fenomenal. Pues creo que no hay más preguntas, Eva. Y nada, todos los que han intervenido en las rondas de preguntas te dan las gracias y yo, lógicamente, ¿no? Como mi director del colegio y Sí. en nombre de la Asociación de Padres, pues darte las gracias por esta sesión y sobre todo, pues también que en cuanto podamos volver a estar de forma presencial, pues que cuentes con nosotros porque te queremos en el colegio, ¿no? Yo creo que ahí además de forma presencial es mucho más Claro, sencillo, ¿no? Interactuar y con más familias y yo creo que esto que hemos empezado sobre todo este curso, ¿no? De formación de familias, pues creo que es un pilar importantísimo en los colegios el poder tener estas pequeñas píldoras de reflexión para las familias porque a todos nos ayuda y nos hace pensar. Así que nada, darte las gracias de nuevo y nada, que vaya muy bien por Barcelona. Igualmente, que Nos tengáis. acordamos de vosotros allí y un millón de gracias. Igualmente, muchísimas gracias a todos por escucharme y por vuestro tiempo. Muy bien, pues nada, desconectamos ya. Muchísimas gracias, Eva, y muchísimas gracias a todos. Y nos vemos ya después de Navidades en la siguiente sesión. Un millón de gracias y nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós. Hola. Hola Eva, ¿habéis terminado? Sí, sí, ya está. Estoy mirando Vale, los comentarios que me van muy vale. bien. Vale, voy a detener la grabación. Perfecto.